la fiesta, la gente se va, pero lo importante de todo es que estamos los que tenemos que estar. Amén. Bien, yo lo quiero invitarlos para que vayamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Aleluya. Capítulo 28. Vamos a darle lectura, versículos del 1 al 10. ¿Lo tenemos? Bien, le damos lectura. Versículos del 1 al 10, y dice la palabra del Señor así. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Amén. Pueden sentarse. Bueno, una de las cosas, por ejemplo, cuando están en un asunto de guerra, para ir a la guerra tienen que tomar ciertas cosas, como por ejemplo, saber qué es lo que van a ganar y qué es lo que van a perder. Y cuando vamos al pasaje de las Escrituras, nos damos cuenta de esta situación. Por ejemplo, cuando tomaron preso a Jesús, lo llevaron a la cruz, los discípulos pues no se sintieron muy contentos porque sabían que habían perdido a su maestro. Pero cuando Jesús resucita, hay algunas cosas que tenemos que entender y que aprender. Por ejemplo, tenemos que saber que el Señor nos trajo victoria en algunas cosas. Miren, 1 Corintios, vamos a ver, capítulo 15, y vamos a ver algunas cosas que el Señor nos trajo, o que nos dio. 1 Corintios, capítulo 15, vamos a dar la lectura del versículo 15, bueno, desde el versículo 12. 1 Corintios capítulo 15, versículos 12 en adelante hasta el versículo 20, dice la palabra del Señor así. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo,
somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Bueno, cuando nosotros leemos este pasaje, una de las cosas que tenemos que entender, o lo primero que deberíamos entender, es lo que dice el versículo 17. Fíjense, el versículo 17, ¿cómo dice? Lo tenemos. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana, aún estáis en vuestros pecados. Bueno, miren, una de las cosas que tenemos que entender, dice el versículo que estamos leyendo, el versículo 17, nos dice que Cristo, ¿qué dice? Si Cristo no resucitó, no es, vuestra fe es, bueno, pero si no resucitó, pero como resucitó, lo primero que tenemos es una fe no vana, es una fe firme, es la garantía, esa es la garantía de nuestra fe. Fíjense, Jesús se levantó de entre los muertos. Cuando nosotros entendemos esto, que Jesús resucitó, entonces es algo maravilloso para nosotros. Solamente tú tienes que hacer algo para hacer tuya esa resurrección y es recibirlo o tenerlo como tu Señor. Entonces, dice que cuando Él resucitó, nos dio vida. Fíjense, nos dio vida a cada uno de nosotros. Con su resurrección, nos dio un nuevo corazón. La Biblia dice en Ezequiel, y yo quiero que lo leas en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Dice que el pueblo, que la gente tenía un corazón. A ver, ¿qué dice? Ezequiel 33, 26. ¿Lo tienen? ¿No lo encontraron? 36. Dicen que no tiene. 26. Dice: Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahora, dice que estaba profetizado que iba a venir el tiempo en que el Señor iba a cambiar nuestro corazón. Ese corazón de piedra, ese corazón endurecido, iba a ser quitado y iba a ser puesto un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que pudiera entender, un corazón que pudiera creer lo que el Señor estaba haciendo, un corazón que entendiera el Evangelio. Entonces, cuando nosotros leemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 10, versículo 17, vamos a ver, Romanos capítulo 10, versículo 17, nos dice algo. Lo tenemos. Capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Quiere decir que tú y yo tenemos una fe. Esa fe se reavivó en nuestros corazones porque el Señor cambió tu corazón. Ahora, otra de las cosas que el Señor hizo cuando Él murió y resucitó es la garantía del perdón de nuestros pecados. ¿Sabes qué? Tú tienes una garantía y es el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte. Entonces, si la paga del pecado es muerte, cuando viene Cristo y muere en la cruz de Calvario, Él hace algo. ¿Qué hizo? Pagó la paga, pagó el precio del pecado. Por eso es que cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, ya nosotros somos libres de ese pecado porque el Señor lo pagó. Dice el versículo 17. Bueno, vamos a Romanos capítulo 4, versículo 25. ¿Qué dice? Romanos 4, 25. En
cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dice que él fue entregado, ¿por qué? Por nuestras transgresiones, por nuestro pecado. Él fue entregado y dice que él hizo algo. Sigue diciendo el texto, ¿cómo dice? Una vez más, el versículo completo, el 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esa es la ventaja, esa es la seguridad que tú y yo tenemos de que Cristo murió, pero resucitó. Y cuando Él resucitó, Él es la garantía, Él fue la garantía del perdón de nuestros pecados. ¿Sabes qué? Tú y yo tenemos la seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados. ¿Por qué han sido perdonados? No por nuestras acciones, no por nuestra vida, no por lo que nosotros hayamos hecho. Han sido perdonados porque hubo alguien que pagó el precio de nuestro pecado. Y ese precio fue pagado ahí en la cruz del Calvario. Por eso yo decía en la mañana, una de las cosas que yo decía, ¿qué es lo que refleja nuestro rostro? ¿Qué refleja? ¿Sabes qué? Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios y cuando la presencia de Dios está en nosotros, tenemos que reflejar a Cristo en nuestras vidas. ¿Sabes qué? No debería de haber ese rencor, no debería de haber esa amargura, no había de haber ese dolor, porque nosotros tenemos a alguien que está en nosotros y tenemos que reflejar a Él en nuestros corazones. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra nos damos cuenta que el pecado tenía un precio y ese precio dice que era la muerte para poderlo pagar. Bueno, entonces, otra de las cosas es que Dios nos da una garantía para obedecer y resistir al pecado. Dice Romanos capítulo 6, versículo 4, Romanos 6, 4, porque somos sepultados juntamente, fíjense, a ver, una vez más, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Entonces, tú y yo, sabes que tenemos esa garantía para poder obedecer y resistir al pecado. Sí, vivíamos en una condición pecaminosa, pero cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando nosotros somos bautizados, dice que ahora nosotros es símbolo de la muerte al pecado y es el cambio de vida. Quiere decir que tú y yo tenemos que cambiar, tenemos que tener una vida diferente a la que la demás gente tiene, porque tú y yo tenemos la seguridad de que el Señor está con nosotros. Efesios capítulo 1, versículos 19 al 20. Efesios capítulo 1, versículos 19 al 20. ¿Qué dice? ¿Lo tenemos? Y cuál la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de tu fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Amén. Miren, dice el versículo 19. Dice, ya lo leímos, pero yo quiero que lo vuelvas a leer. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? ¿Sabes qué? Que esa supereminente grandeza de su poder, ¿sabes qué? Ahora está contigo, ahora está con nosotros. Dice que ahora nosotros tenemos esa bendición en nuestras vidas y en base a eso es que nosotros podemos resistir el pecado. Entonces, cada uno de nosotros podemos vencer, tenemos una garantía para obedecer a Dios y resistir al pecado. Entonces, cada uno de nosotros, teniendo esa seguridad, teniendo esa garantía, podemos ser victoriosos cuando Cristo ha resucitado.
¿Sabes? Cristo resucitó. Pero te voy a decir, hay gente que aún sigue viviendo en el pecado y que necesita saber, que necesita entender, que necesita conocer que Cristo resucitó, pero ahora necesita resucitar en su vida. Capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, cada uno de nosotros podemos fortalecernos, podemos ser fortalecidos en el poder del Señor. Y termino con esto. Fíjense, por tanto, tenemos una garantía de la seguridad de nuestra predicación. Cuando Cristo murió y Cristo resucitó y nos da una garantía de nuestra predicación. ¿Cómo está eso? Bueno, la garantía de nuestra predicación, fíjense, por ejemplo, dice 1 de Corintios, capítulo 15, versículos 14 y 15. Capítulo 15, versículos 14 y 15. Lo tenemos, dice así. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Bueno, dice que si no hubiera resucitado Cristo, entonces nuestra predicación sería una predicación vana. Pero tú y yo tenemos la seguridad de que Cristo resucitó y que la predicación que damos es una predicación que tiene poder. Tiene poder para cambiar, tiene poder para bendecirnos, tiene poder para que nosotros podamos vivir en victoria. Por eso es esto, que en cada uno de nosotros tenemos una victoria en Él. Miren, Gálatas capítulo 2, versículo 2. Gálatas 2:2, ¿qué dice? Pero subí según una revelación, para no haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. El evangelio que predicó entre los gentiles. Ajá, miren, vamos a ver una vez, dice así. Gálatas capítulo 2, versículo 2. Bueno, desde el versículo 1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Bueno, cuando Pablo sube, dice que él tiene que defender el evangelio que él estaba predicando. Y tú y yo tenemos la seguridad que el evangelio que predicamos es un evangelio que tiene poder en nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que cada uno de nosotros, cada una de las cosas que predicamos, tienen la seguridad y la garantía de que es verdad, de que todo lo que se predica es verdad porque fue real la resurrección de Cristo. Algunos dicen que no, algunos dicen otras cosas y enseñan otras cosas, pero tú y yo tenemos que saber que Jesucristo resucitó de entre los muertos, que se levantó y resucitó. ¿Sabes qué? Y esa es una seguridad que nos da para que cada uno de nosotros podamos tener esa fe firme en el Señor, que podamos tener esa garantía de que el Señor está con nosotros. Entonces, que tú y yo nos podamos llevar esa palabra y podamos tener la seguridad de que Cristo resucitó. ¿Sabes qué? No fue una
historia, no fue una anécdota, fue una realidad, y que cuando Él resucitó nos trajo victoria a cada uno de nosotros. Por eso en esta tarde podríamos decirle gracias, gracias por esa bendición que nos has dado. Yo te invito a que te pongas de pie y le demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias por esa bendición, Señor, que nos diste. Gracias, Señor, por esa bendición que nos has dado de poder conocerte, Señor. Gracias, Señor, de poder alabarte. Gracias, Señor, porque resucitaste, y eso nos da seguridad, y eso nos da bendición, y eso nos da fortaleza, y eso nos da ánimo para seguir adelante, no importando lo que los demás digan, no importando lo que los demás vean. Lo que importa es que tú estás con nosotros, Señor, de que tú eres el Rey, de que tú eres el Señor, y que tú nos das victoria en todo lo que emprendemos. Gracias, Padre, porque tú eres con nosotros en todo momento. En el nombre de Jesús, gracias, gracias, Señor. Amén.